Alerta de drama de alto voltaje. La historia que estás a punto de leer es una montaña rusa de traición y justicia. Prepárate para un secreto familiar que destrozó un imperio multimillonario. Antes de empezar, haz clic en el botón de me gusta y déjanos un comentario al final. El secreto del barrio de Salamanca. El pulido mármol de la sala del tribunal brillaba bajo las frías luces fluorescentes, un escenario gélido para el más cruel de los dramas humanos. Elena Vidal, con 8 meses de embarazo y emocionalmente destrozada, veía cómo su mundo se desmoronaba. Su esposo, el hombre con el que había construido su vida, se sentaba junto a su deslumbrante amante, su rostro una máscara de fría indiferencia. Su abogado la estaba destrozando sistemáticamente, pintándola como una cazafortunas inestable. Luego llegó el golpe final. Mientras una mentira cruel salía de los labios de su marido, la sala comenzó a dar vueltas. Elena se desplomó, y desde la galería, un sonido agudo y despiadado atravesó el caos, la carcajada triunfante de la amante. Pero lo que nadie sabía era que la pétrea jueza Fátima Torres sostenía en su estrado un archivo secreto, un informe de ADN que estaba a punto de dar un vuelco a todo este espectáculo de traición y exponer una mentira tan profunda que destruiría a todos los involucrados. El silencio en su ático dúplex del barrio de Salamanca en Madrid se había convertido en una entidad viva. Era algo espeso y asfixiante que se aferraba a los suelos de mármol italiano y absorbía la luz de los ventanales que daban a la Castellana. Era un silencio nacido de la traición, y para Elena Vidal era más fuerte que cualquier discusión que hubieran tenido. Hace solo 3 meses, este espacio estaba lleno de risas, con el aroma de la costosa colonia de Alonso y el suave jazz que ambos amaban. Ahora era un mausoleo para un matrimonio muerto. Elena acarició la curva suave y tensa de su vientre. Su hijo, la única luz brillante en la oscuridad que se cernía. Él pateó con un golpecito pequeño e insistente contra su palma, como si pudiera sentir su angustia. Estaba de 8 meses y nunca se había sentido más sola. Alonso Guzmán era, según todos los indicios, un hombre que lo tenía todo. Era el heredero de la fortuna de Guzmán Logística Global, una compañía que su abuelo había construido desde un solo camión de reparto hasta un imperio multimillonario. Era increíblemente guapo, con un encanto a lo Antonio Banderas y una sonrisa que podía desarmar a líderes mundiales y derretir los corazones de las damas de la alta sociedad. Elena se había enamorado de esa sonrisa, de la forma en que la miraba, como si fuera la única persona en el mundo, por los grandes gestos que hacían que su noviazgo se sintiera como un romance de cine. Él la había conquistado cuando ella era una arquitecta prometedora, convenciéndola de suspender su propia carrera para construir su vida juntos. «Tú eres mi cimiento, Elena», le había susurrado en su noche de bodas. «Todo lo que construya se basará en ti». Ella le había creído. Se había convertido en su esposa perfecta, organizando sus cenas de negocios, gestionando sus múltiples propiedades y siendo la mujer elegante y sonriente a su lado en cada gala benéfica. Se había volcado en él, en ellos, hasta que quedaba poco de la vieja Elena. El descubrimiento fue asquerosamente cliché. Un segundo teléfono escondido en su bolsa de gimnasio. Lo encontró por accidente buscando las llaves de su coche. La pantalla se iluminó con un mensaje. «No puedo esperar a tenerte solo para mí esta noche. Solo el pasado. Nosotros somos el futuro. Con amor. Vale. Valeria Soto». Elena la conocía.
una asociada de marketing de 25 años en su empresa, con piernas interminables y una ambición que ardía como un incendio forestal. Elena había visto la forma en que Valeria miraba a Alonso durante la última fiesta de Navidad de la empresa, un brillo depredador en sus ojos, que Elena había desechado tontamente como admiración juvenil. Los mensajes en ese teléfono eran un sórdido archivo de su aventura de más de un año. Habitaciones de hotel en ciudades que supuestamente Alonso visitaba por negocios. Regalos lujosos que Elena nunca había visto. Y lo peor de todo, palabras crueles y burlonas sobre ella, sobre su conversación aburrida, su estilo matronil y, lo más doloroso, su embarazo. Está engordando como una ballena, se leía en uno de los textos de Valeria. Qué suerte que tengas un elegante deportivo italiano al que volver a casa. Cuando confrontó a Alonso, la máscara encantadora no solo se deslizó, él la destrozó en el suelo. No hubo disculpa, ni remordimiento, solo una frialdad cruel y calculadora. Se acabó, Elena, había dicho, sin siquiera mirarla. Sus ojos fijos en la cotización de acciones en la pantalla de su ordenador. He solicitado el divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto. Habló de sus 5 años de matrimonio, como si fuera una fusión de negocios fallida que estaba liquidando. Le ofreció un acuerdo tan insultantemente pequeño que era un mensaje claro. Quería castigarla. Quería borrarla. Cuando ella se negó, prometiendo luchar por lo que era justo para ella y su hijo nonato, él se volvió feroz. Afirmó que el bebé había ejercido una tensión insoportable en su matrimonio, que ella se había vuelto emocionalmente inestable e irracional. Congeló sus tarjetas de crédito conjuntas, dejándola tirada en una tienda de artículos para bebés, humillada e indefensa. Les dijo a sus amigos mutuos que estaba hormonal e histérica, que el embarazo la había cambiado a alguien que ya no reconocía. Estaba construyendo una narrativa ladrillo a ladrillo, presentándose a sí mismo como la víctima y a ella como la esposa embarazada desquiciada. La protagonista de la nueva narrativa era Valeria. Alonso comenzó a exhibirla públicamente. Fueron fotografiados en restaurantes exclusivos. Valeria goteando diamantes que Elena sabía que él había comprado con su dinero. Ella era una presencia sonriente constante en las páginas de sociedad. La vencedora triunfante, reclamando su premio. Los rumores susurraban sobre el trágico final del matrimonio Guzmán, pintando sutilmente a Elena como la esposa mayor y aburrida que no pudo mantener satisfecho a su esposo multimillonario. Ahora, sentada en la inmaculada y silenciosa sala de estar, Elena aferró los documentos legales que le había enviado su abogada, Carla Mendoza. Alonso estaba solicitando la custodia total de su hijo nonato, citando su documentada inestabilidad emocional. Estaba alegando que era una madre no apta antes de que ella tuviera la oportunidad de abrazar a su hijo. La crueldad era impresionante. Ya no se trataba solo de dinero o bienes. Estaba tratando de quitarle a su hijo. Miró la foto enmarcada sobre la repisa, tomada hacía solo un año en un viaje a Mallorca. Ambos se reían, el brazo de Alonso envuelto fuertemente alrededor de ella, sus ojos arrugados en las esquinas. Parecían felices, invencibles. ¿Fue todo una mentira? Había estado casada con un extraño todo este tiempo, un hombre que podía sonreír para la cámara un momento y planear su destrucción total al siguiente. Aquí va una pregunta para ti, nuestra audiencia. ¿Crees que el dinero y el poder siempre corrompen las relaciones, o hay algo más oscuro en el corazón de Alonso Guzmán? Comenta tu opinión y tu teoría sobre este caso.
El timbre sonó con un sonido estridente e inoportuno. Era un notificador con otra pila de papeles del abogado de Alonso, Ricardo Valdés. Esta vez era una moción para que la evaluaran psicológicamente. Mientras Elena cerraba la puerta, el peso de todo se cernió sobre ella. La humillación pública, el dolor privado, la aterradora batalla legal que se avecinaba. Por un momento sintió una ola de desesperación tan poderosa que amenazó con hundirla. Se deslizó por la pared. El mármol frío fue un shock contra su piel y rodeó su vientre con los brazos, protegiendo a su hijo de un mundo que de repente se había vuelto tan frío y hostil. Las lágrimas corrían por su rostro, lágrimas silenciosas por el amor que creyó tener, por el hombre que nunca existió y por la lucha que sabía que se avecinaba. Una lucha que no podía permitirse perder. Las semanas previas a la audiencia preliminar en el tribunal fueron una clase magistral de guerra psicológica orquestada por Alonso y su abogado de alto nivel, Ricardo Valdés. Valdés era un tiburón, con un traje de 1.000 euros, conocido por sus tácticas de tierra quemada en divorcios de alto riesgo. Su estrategia era clara: enterrar a Elena bajo una avalancha de mociones legales, declaraciones juradas y solicitudes financieras diseñadas para agotarla e intimidarla. La abogada de Elena, Carla Mendoza, era la antítesis de Valdés. Era callada, metódica y poseía una columna vertebral de puro acero. «Quieren que te rompas, Elena», le dijo Carla durante una de sus sesiones de estrategia nocturnas en su modesta oficina llena de papeles. «Están lanzando todo al muro para ver qué se pega. Nuestro trabajo es mantenernos firmes y mostrarle a la jueza quién es el verdaderamente inestable». Mantenerse firme se sentía como intentar contener un tsunami. Alonso había cortado su acceso a sus cuentas bancarias primarias, dejándola con solo una pequeña cuenta de ahorros personal que había mantenido desde sus días de arquitecta. Había convertido su riqueza en un arma, obligándola a depender de la voluntad de Carla de trabajar a contingencia. Un hecho del que el equipo de Valdés parecía burlarse. El ático, que una vez fue su hogar, ahora se sentía como una prisión dorada. El personal que antes era amable, ahora la miraba con una mezcla de lástima y sospecha, su lealtad claramente comprada por el hombre que firmaba sus cheques de pago. Una tarde, Elena decidió revisar el antiguo despacho de Alonso, una habitación que no había usado desde que trasladó sus operaciones principales a su sede en el centro. Buscaba viejos estados financieros, cualquier cosa que pudiera ayudar a Carla a contrarrestar la afirmación de Alonso de que la mayoría de sus activos estaban ligados a fideicomisos familiares intocables. La habitación era estéril e impersonal, muy parecida al hombre que ahora sabía que era. En la parte posterior de un cajón del escritorio, debajo de una pila de pasaportes caducados y papelería vieja, sus dedos rozaron una pequeña caja de metal cerrada con llave. Era vieja, una simple caja de caudales, del tipo que se puede comprar en cualquier papelería. Su curiosidad aumentó. Buscó en el escritorio una llave, pero no encontró nada. Un escalofrío de intuición, un sentimiento que no había tenido en años, le dijo que esta caja era importante. La llevó a la cocina y con un destornillador de alta resistencia y un martillo, abrió la cerradura a la fuerza. El contenido no era lo que esperaba. No había documentos financieros ni activos ocultos. En cambio, había una pequeña fotografía descolorida de una mujer que Elena no reconoció sosteniendo un bebé. En la parte posterior, escrito con letra temblorosa,
estaban las palabras: Mi pequeño y dulce Iker. Mayo, 1985. También había un fajo de cartas amarillentas atadas con una cinta azul descolorida y un solo relicario de plata adornado. El corazón de Elena latía con fuerza en su pecho. El nombre de Alonso no era Iker, y él había nacido en junio de 1900. No en mayo. Abrió el relicario. En un lado había otra foto más pequeña de la misma mujer. En el otro lado había un mechón de cabello fino y rubio de bebé. El cabello de Alonso era y siempre había sido negro azabache, al igual que el de su padre, Roberto Guzmán. Esto no tenía sentido. Las cartas eran de la mujer y estaban dirigidas a alguien llamado Daniel. Hablaban de un amor prohibido, de un hijo secreto y de un miedo terrible a una familia poderosa. No había mención del nombre Guzmán, pero la línea de tiempo era inquietantemente cercana. Sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Probablemente no era nada, solo algunos viejos recuerdos de un residente anterior de una de sus propiedades. Alonso era un acaparador de objetos extraños. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que había tropezado con algo significativo, un hilo suelto en el tapiz perfecto del legado de la familia Guzmán. Con cuidado, colocó todo de nuevo en la caja y la escondió en su propio armario, decidiendo no mencionárselo a Carla todavía. Se sentía demasiado extravagante, demasiado desconectado de su propia y brutal realidad. Era una historia de fantasmas, y ella estaba en una guerra. No te pierdas ni un detalle de este impactante desenlace. Si crees en el poder de la verdad, suscríbete a nuestro canal ahora mismo. La guerra se intensificó. El equipo de Valdés tomó declaración a los amigos de Elena, a su familia, incluso a sus antiguos colegas del estudio de arquitectura que había dejado hacía 5 años. Las preguntas estaban diseñadas para pintar un cuadro de una mujer propensa a arrebatos emocionales, obsesivamente celosa y con un historial de episodios dramáticos. Convirtieron una historia sobre ella llorando en una película triste, en evidencia de depresión maníaca. Utilizaron el hecho de que había dejado su trabajo para casarse con Alonso como prueba de que era una cazafortunas desde el principio. Mientras tanto, Valeria Soto interpretaba su papel a la perfección. Dio una entrevista exclusiva a una popular revista online, presentada como una mujer valiente que se había enamorado y ahora estaba siendo injustamente demonizada. Alonso y yo tuvimos una conexión que nunca tuvo con su esposa, había dicho, secándose una lágrima seca con un dedo perfectamente arreglado. Su matrimonio era un acuerdo de negocios. Lo nuestro es amor. Solo quiero que él sea feliz y que todos sigan adelante en paz. Incluso tuvo la audacia de hablar sobre el bebé de Elena. Amaré a ese niño como si fuera mío, había proclamado, una declaración que hizo que Elena se sintiera físicamente enferma. El día antes de la audiencia, un mensajero entregó un gran ramo de lirios blancos fúnebres en el ático. La tarjeta no estaba firmada, pero el mensaje era claro. Era un símbolo de muerte, de rendición. Alonso le estaba diciendo que se rindiera. El aroma de los lirios llenó el apartamento, espeso y empalagoso como el silencio. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se sentó en la habitación del bebé que había decorado con tanto amor. La pálida luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba la cuna vacía. Sostuvo la pequeña caja cerrada con llave en sus manos. ¿Quién era Iker? ¿Quién era la mujer de la fotografía? Era un rompecabezas que no podía resolver, y tenía la sensación de que las piezas que faltaban eran mucho más peligrosas de lo que podía imaginar.
La tormenta se había acumulado, y mañana estallaría directamente sobre su cabeza en una sala de tribunal llena de extraños, y tendría que permanecer en el ojo del huracán sola. La sala del tribunal era un estudio de arquitectura intimidante. Imponentes paredes de caoba, un alguacil de rostro severo y un estrado elevado para la jueza que se asemejaba a un trono. Todo contribuía a una atmósfera diseñada para empequeñecer a cualquiera que estuviera ante ella. Elena, con el cuerpo dolorido por el peso de su bebé y una noche de insomnio, se sintió encogerse mientras tomaba asiento junto a Carla. La galería estaba llena de susurros. Los reporteros garabateaban frenéticamente en sus blocs de notas. Podía sentir las miradas de sus antiguos amigos, personas que habían brindado por su matrimonio en su boda, y ahora observaban su calvario como si fuera un deporte de espectadores. Al otro lado del pasillo se sentaron Alonso y su equipo legal. Él se veía impecable con un traje azul marino hecho a medida, su rostro una máscara cuidadosamente compuesta de sombría preocupación. No la miraba. En cambio, su atención se centró en Valeria, que estaba sentada en la primera fila de la galería. Estaba vestida con un modesto vestido color crema, un retrato de gracia solidaria. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Elena, hubo un destello de triunfo puro y no disimulado. Ella le dedicó una sonrisa pequeña, casi imperceptible, un gesto de victoria que se sintió como un golpe físico. La jueza entró. La jueza Fátima Torres era una mujer de unos 60 y tantos años, con una reputación formidable. Sus ojos penetrantes, enmarcados por gafas de montura de alambre, recorrieron la sala del tribunal, sin perderse nada. No parecía una mujer que se dejara influir fácilmente por el encanto o el teatro. Un pequeño atisbo de esperanza se encendió en el pecho de Elena. El procedimiento comenzó. Ricardo Valdés, elegante y seguro de sí mismo, se levantó para dar su declaración inicial. Pintó un retrato magistral y venenoso de Elena. Habló de un romance vertiginoso, donde un hombre vulnerable e increíblemente rico fue atacado por una arquitecta ambiciosa y trepadora. Describió un matrimonio que solo fue feliz en la superficie, plagado por el comportamiento cada vez más errático y posesivo de Elena. «El señor Guzmán hizo todo lo que pudo», dijo Valdés, con la voz empapada de falsa simpatía. «Proporcionó una vida de lujo, de comodidad, de seguridad, pero nunca fue suficiente. Y cuando la señora Vidal se quedó embarazada, un evento que debería haber sido una ocasión alegre, su inestabilidad se intensificó. Sus cambios hormonales se convirtieron en cambios de humor violentos. Sus celos se convirtieron en paranoia. El señor Guzmán, temiendo por su propia seguridad, y más importante, la seguridad de su hijo nonato en un ambiente tan volátil, tomó la decisión más difícil de su vida: poner fin al matrimonio. Cada palabra era una mentira cuidadosamente elaborada, una tergiversación de su historia compartida en algo irreconocible y feo. Elena sintió un rubor caliente de ira y humillación. Quería gritar, levantarse y llamarlo mentiroso, pero la mano tranquila de Carla en su brazo la mantuvo sentada. «Respira», susurró Carla. «Esto es lo que hacen. Es solo ruido». Cuando fue el turno de Carla, su enfoque fue el opuesto al de Valdés. Estaba tranquila, objetiva y directa. «Señoría», comenzó, su voz clara y firme. «Lo que acaba de escuchar es una obra de ficción, una narrativa desesperada y maliciosa creada por un hombre que intenta eludir sus obligaciones legales y morales. La evidencia mostrará que Elena Vidal
Fue una esposa amorosa y solidaria que renunció a su propia prometedora carrera para apoyar la de su esposo. La evidencia también mostrará que el señor Guzmán se involucró en una aventura calculada y a largo plazo, drenando los bienes conyugales para financiar un estilo de vida lujoso con su amante, la señora Valeria Soto, que está sentada justo ahí en la galería. Carla gesticuló brevemente hacia Valeria, quien se encogió cuando docenas de ojos se volvieron hacia ella. La evidencia mostrará, continuó Carla, su voz elevándose con tranquila intensidad, que cuando la señora Vidal descubrió esta traición, el señor Guzmán no se disculpó. No buscó la reconciliación. Buscó destruirla. La cortó financieramente. Lanzó una viciosa campaña de desprestigio contra ella, y ahora está intentando quitarle a su hijo. Esto no se trata de inestabilidad emocional, señoría. Se trata de poder, control y el intento de un multimillonario de intimidar a su esposa embarazada para que se someta. El primer testigo llamado fue el propio Alonso. Caminó hacia el estrado con un aire de renuente deber, un hombre obligado a ventilar su dolor privado en público. Valdés lo guió a través de una serie de preguntas suaves, permitiendo que Alonso tejiera su historia de sufrimiento. «Alonso», preguntó Valdés suavemente, ¿puede describir el comportamiento de Elena en los meses posteriores a que se enteró de que estaba embarazada? Alonso suspiró, pasándose una mano por su cabello perfecto. «Fue difícil», dijo, con la voz cargada de tristeza fingida. «Yo estaba exultante, por supuesto. Siempre quise ser padre. Pero Elena, ella cambió. Se volvió retraída, luego enfadada. Había ataques de llanto sin razón, acusaciones. Acusó a mi personal de espiarla. Me acusó de cosas que eran simplemente falsas. ¿Y este supuesto affair?», inquirió Valdés. «La señorita Soto es una colega y una amiga», dijo Alonso, mirando directamente a la jueza. Elena, en su paranoia, tergiversó una amistad de apoyo en algo sórdido. Cuando traté de tranquilizarla, se puso histérica. Sugerí que buscáramos terapia, pero ella se negó. Llegó un punto en el que caminaba de puntillas en mi propia casa. Mentira tras mentira, entregada con perfecta sinceridad. Era tan convincente, tan creíble, que por un momento aterrador, Elena casi dudó de sí misma. Él la hizo sentir como la loca. Miró los rostros de los reporteros, garabateando cada una de sus palabras como si fueran un evangelio. Vio las miradas de simpatía que algunos miembros de la galería le dedicaban. Su realidad estaba siendo desmantelada y reconstruida en una ficción monstruosa, y ella era impotente para detenerlo. Carla comenzó su contrainterrogatorio. Sus preguntas fueron agudas, precisas y respaldadas por pruebas. Presentó extractos de tarjetas de crédito que mostraban decenas de miles de euros gastados en joyas de alta gama, ninguna de las cuales Elena había recibido. Mostró facturas de hotel, de un resort en Bali, para 2 personas durante una semana, en la que supuestamente Alonso estaba en una conferencia tecnológica en Seattle. Con cada pieza de evidencia, Alonso tenía una explicación suave y plausible. La joyería era un regalo corporativo. La reserva de hotel fue un error cometido por su asistente, que luego fue cancelado. Era un maestro de la desviación, de la negación plausible. Permaneció en calma, imperturbable, el retrato de un hombre agraviado. A medida que avanzaba el día, el peso de las mentiras oprimía a Elena. El aire en la sala del tribunal se volvió espeso y viciado. Le dolía la espalda, tenía los pies hinchados, y el bebé la presionaba incómodamente contra las costillas. Observó a Alonso en el estrado,
este apuesto extraño que conocía todos sus secretos y los estaba usando para arruinarla. El amor que había sentido por él se había cuajado en una mezcla tóxica de dolor y rabia. Esto no era un divorcio, era una ejecución, y cuando la jueza Torres llamó a receso del mediodía, Elena supo que lo peor estaba por venir. Su turno en el estrado, su juicio en el teatro de las mentiras. El receso para el almuerzo no ofreció tregua. Elena no podía comer. La comida sabía a ceniza en su boca. Pasó la hora en una pequeña sala de conferencias sin ventanas con Carla, repasando las preguntas que Valdés probablemente haría. Cada pregunta potencial se sentía como una aguja sondeando sus puntos más vulnerables. Su decisión de dejar su carrera, su estado emocional durante los primeros meses difíciles de su embarazo, su reacción al descubrir la aventura. «Intentará hacerte enfadar, Elena», le advirtió Carla, con la mirada firme y seria. «Te provocará, tergiversará tus palabras e intentará provocar la misma reacción histérica que ha estado fabricando. No puedes dársela. Mantén la calma. Responde solo a la pregunta formulada. Sé breve. No podemos permitir que convierta esto en un circo». Elena asintió, aunque su corazón se sentía como un pájaro atrapado golpeando contra sus costillas. «Lo intentaré, Carla. Lo intentaré». Cuando fue llamada al estrado, un silencio cayó sobre la sala del tribunal. Cada paso que daba se sentía trascendental. La corta caminata desde la mesa hasta el estrado de los testigos se sintió como 1 kilómetro. Se acomodó en la silla, con las manos agarradas la una a la otra en su regazo, su vientre hinchado un prominente escudo frente a ella. Evitó mirar a Alonso, pero podía sentir su fría mirada sobre ella. Se arriesgó a mirar a la galería y vio a Valeria, que la observaba con una expresión de intensa concentración depredadora, una sonrisa de suficiencia dibujada en sus labios. El interrogatorio directo de Carla fue suave, diseñado para establecer el carácter de Elena y contar su lado de la historia de una manera sencilla y directa. Elena habló de su amor por Alonso, de sus sueños compartidos de una familia, de su entusiasmo por el bebé. Describió el shock y la devastación de descubrir su infidelidad. Su voz era baja, pero firme. Se estaba manteniendo entera. Entonces Ricardo Valdés se levantó para su contrainterrogatorio. Se acercó al estrado de los testigos, con un paso lento y deliberado, con una leve sonrisa condescendiente en su rostro. «Señora Vidal», comenzó, su voz suave como la seda. «Usted afirma que renunció a una prometedora carrera en arquitectura para casarse con mi cliente. ¿No es cierto que en ese momento su empresa acababa de perder un contrato importante y se enfrentaba a despidos significativos? Había dificultades financieras en la empresa, sí, pero entonces es posible que su carrera no fuera tanto renunciada como que ya estaba fracasando», interrumpió Valdés, cortándola, «y que casarse con un Guzmán fue una red de seguridad bastante conveniente». «Objeción, señoría. El letrado está acosando a la testigo y tergiversando su testimonio», dijo Carla, poniéndose de pie. «Aceptada», dijo la jueza Torres, con los ojos fijos en Valdés. «Vigile su tono, señor Valdés». Valdés hizo una ligera reverencia con la cabeza, pero el daño estaba hecho. Continuó su asalto, desgranando cada aspecto de su vida. Sacó a colación un correo electrónico que ella había enviado a su hermana, quejándose de las náuseas matutinas y de sentirse abrumada. Se describiría a sí misma como abrumada y deprimida en este correo electrónico, señor Vidal. Estaba teniendo un primer trimestre difícil, es normal. Pero usted estaba deprimida, ¿no es así?
tan deprimida que ni siquiera podía manejar los rigores normales del embarazo. ¿Cómo podría manejar el estrés de un recién nacido? Y así continuó. Torció su dolor en inestabilidad, su ira en rabia irracional. Hizo que pareciera una criatura frágil y patética al borde de un colapso total. Elena se concentró en un punto de la pared detrás de la cabeza de la jueza, tratando de disociarse, de retirarse a un lugar en su mente donde sus palabras no pudieran tocarla. Dio respuestas cortas y concisas. Su voz se volvía más débil con cada pregunta. Luego vino el golpe final y brutal. «Sra Vidal», dijo Valdés, bajando la voz a un susurro conspiratorio que aún así se escuchó por toda la sala silenciosa. ¿No es cierto que 2 semanas antes de que usted afirma que descubrió el supuesto affair de mi cliente, tuvo una reunión con un destacado abogado de divorcios, un tal David Chen, que resulta ser el esposo de su propia abogada? ¿No es cierto que usted estaba planeando divorciarse del señor Guzmán desde el principio, y que esta historia de una aventura es una ficción que usted inventó para asegurar un acuerdo mayor? La mentira era tan audaz, tan absolutamente infundada, que le cortó la respiración a Elena. El marido de Carla era un abogado fiscal, no un abogado de divorcios. Elena nunca lo había conocido. Era una invención total, diseñada para hacerla parecer una intrigante y codiciosa mentirosa. «Eso no es cierto», tartamudeó, su compostura finalmente resquebrajándose. «Nunca lo conocí, yo nunca». «Pero lo hizo, señora Vidal», presionó Valdés, sintiendo su desmoronamiento. «¿Está usted cometiendo ahora perjurio bajo juramento?» Su cabeza comenzó a dar vueltas. Los rostros en la sala del tribunal empezaron a desdibujarse. Miró a Alonso, suplicándole con los ojos que detuviera esto, que pusiera fin a esta pesadilla. Él solo la miró fijamente, con una expresión completamente inexpresiva, como si estuviera viendo un programa de televisión ligeramente interesante. Iba a permitir que esto sucediera. Quería que sucediera. Y luego, desde la galería, lo escuchó. Un pequeño sonido, reprimido rápidamente, pero inconfundible. Era Valeria, tratando de sofocar una carcajada. Una risa de victoria pura y no adulterada. Ella estaba disfrutando esto. Estaba deleitándose con la evisceración pública de Elena. Ese sonido singular fue la fractura final. La habitación se inclinó violentamente. Manchas negras bailaron en la visión de Elena. Un dolor agudo y punzante le atravesó la parte baja del abdomen, haciéndola jadear. Su mano voló a su vientre. «El bebé», susurró, su voz apenas audible. Trató de levantarse, de escapar, pero sus piernas no cooperaron. El alguacil comenzó a moverse hacia ella, su rostro una máscara de alarma. Carla gritaba su nombre, pero todo lo que Elena podía escuchar era un fuerte zumbido en sus oídos. Lo último que vio antes de que el mundo se pusiera negro fue el rostro de la jueza Torres, su expresión ya no imparcial, sino de furia fría y controlada. Luego se desplomó, deslizándose de la silla de los testigos al suelo frío y duro de la sala del tribunal. El caos estalló, y a través de todo, el eco débil y cruel de la risa de Valeria se cernió en el aire como veneno. El estruendo discordante de la sala del tribunal se desvaneció en un zumbido amortiguado. Elena despertó con el olor a alcohol isopropílico y el toque fresco de un paño húmedo en la frente. Estaba acostada en un sofá de cuero desgastado, en una habitación forrada de libros del suelo al techo. Las paredes con paneles de madera y el pesado escritorio de roble le dijeron que estaba en los aposentos de la jueza.
Carla estaba a su lado, con el rostro marcado por la preocupación. Un paramédico le estaba tomando la presión arterial. «Tranquila, señora Vidal», dijo el paramédico suavemente. Se desmayó. Su presión arterial bajó un poco, pero se está estabilizando. El latido del bebé parece fuerte, pero debe ir al hospital para que la revisen correctamente. Elena se incorporó, su mente aclarándose. No voy a ninguna parte. Tengo que terminar. La idea del rostro engreído de Valdés y la risa de Valeria la llenó de una nueva y fría determinación. No iba a permitir que ganaran de esta manera. No sería sacada de esa sala de tribunal en una camilla como una víctima. Justo entonces se abrió la puerta y entró la jueza Torres, con sus togas negras moviéndose detrás de ella. Despidió al paramédico con un asentimiento. Su mirada se suavizó ligeramente al mirar a Elena. Señora Vidal, ha sufrido un shock grave. Debería estar descansando. Con el debido respeto, señoría, necesito terminar con esto, dijo Elena, su voz más fuerte de lo que esperaba. La jueza Torres la estudió por un largo momento. Luego se volvió hacia Carla. He desalojado la sala del tribunal, salvo por los abogados y las partes involucradas. Volveremos a reunirnos en 10 minutos, pero primero, unas palabras con usted y el señor Valdés. Después de que Elena confirmó que se sentía lo suficientemente estable, Carla se fue para unirse a Valdés en el despacho principal de la jueza. Elena permaneció en el sofá, bebiendo el agua que le había traído un secretario. El silencio de los aposentos un bálsamo bienvenido. Solo podía imaginar la conversación que estaba ocurriendo al lado. Dentro del despacho de la jueza, Ricardo Valdés estaba paseándose indignado. Señoría, esto es una obvia estratagema para obtener simpatía. Una artimaña teatral transparente de una mujer que acaba de ser sorprendida mintiendo bajo juramento. La jueza Torres, sentada detrás de su imponente escritorio, lo miró con una mirada helada que lo detuvo en seco. Siéntese, señor Valdés. Él dudó. Luego obedeció. Permítame ser muy clara, dijo la jueza, con la voz baja y peligrosa. Lo que presencié hoy en mi sala de tribunal no fue un contrainterrogatorio. Fue un intento calculado, cruel y poco profesional de destrozar mentalmente a una mujer que estaba embarazada de 8 meses. Usted la presionó hasta que se desplomó, y la asociada de su cliente en la galería tuvo el descaro de reírse. Le sugiero que elija sus próximas palabras con sumo cuidado. La arrogancia de Valdés flaqueó, reemplazada por un destello de aprensión. Mis disculpas si mis métodos fueron celosos, señoría. Simplemente estaba defendiendo a mi cliente. Hay una línea entre la defensa celosa y el abuso, señor Valdés. Usted la cruzó, declaró la jueza Torres rotundamente. Luego dirigió su atención a Carla. Servita Mendoza, confío en que su cliente se sienta mejor. Está conmocionada, pero resuelta, señoría, respondió Carla. La jueza Torres juntó los dedos en forma de cúpula, su expresión ilegible. Este caso ha presentado una serie de irregularidades, específicamente en las revelaciones financieras del señor Guzmán. Los documentos proporcionados por su firma, señor Valdés, parecen estar meticulosamente seleccionados para ocultar más de lo que revelan. Hay inconsistencias con respecto a los registros oficiales del fideicomiso familiar Guzmán Logística Global. Valdés se puso rígido. Señoría, mi cliente ha sido completamente transparente. Los fideicomisos son complejos, pero todo está en orden. ¿Lo está?, replicó la jueza. Porque cuando las cosas no cuadran en mi sala del tribunal, tiendo a hacer preguntas, y a veces,
Cuando hago preguntas, la gente me envía respuestas. Alargó la mano hacia un cajón de su escritorio y sacó un sobre de manila grueso y sellado. No tenía remitente y estaba marcado con una sola palabra escrita a máquina: personal. Esto fue entregado a mis aposentos por mensajero hace 2 días de una fuente anónima, dijo, colocándolo sobre el escritorio entre los 2 abogados. Pretende contener información pertinente al carácter y la posición de su cliente. Señor Valdés, específicamente, se refiere a su propia identidad y a su legítima reclamación a la fortuna de la familia Guzmán. Un espeso silencio descendió sobre la habitación. Valdés miró fijamente el sobre, como si fuera una serpiente venenosa. Los ojos de Carla se abrieron por la sorpresa. «¿Qué es esto?», exigió Valdés, con la voz tensa. «La calumnia anónima y sin fundamento no tiene cabida en este procedimiento. Pido que se retire y se destruya». «Aún no lo he incorporado al procedimiento, señor Valdés. Le estoy informando de su existencia», respondió la jueza Torres con calma. «Dados los eventos de hoy y dadas mis propias preocupaciones sobre la veracidad de su cliente en el estrado, he decidido abrir este documento en audiencia pública. Volveremos a reunirnos y llegaremos al fondo de todo esto». Se puso de pie, un claro despido. 10 minutos. Cuando Carla regresó a la antesala, su rostro era una mezcla de shock y comprensión incipiente. «Elena», dijo, su voz un susurro ahogado. «La jueza tiene algo, un archivo. Dice que se trata de la identidad de Alonso». A Elena se le heló la sangre. Pensó inmediatamente en la caja cerrada con llave, en la fotografía, el relicario, el nombre, Iker. No podía ser. Era demasiado imposible. Agarró el brazo de Carla, con los ojos muy abiertos. «Carla, hay algo que no te dije. Algo que encontré». Rápidamente, relató su descubrimiento de la caja y su extraño contenido. Mientras hablaba, las piezas comenzaron a encajar en la mente de Carla. El secreto, la desesperación de Alonso por controlar el divorcio, su necesidad de pintar a Elena como inestable. Podría no haber sido solo por dinero o crueldad. Podría haber sido por proteger un secreto tan monumental que formaba la base misma de su vida. «Dios mío», suspiró Carla, «si esto es lo que creo que es». Caminaron juntas de regreso a la sala del tribunal. El miedo anterior de Elena fue reemplazado por una anticipación temblorosa e incierta. La sala estaba vacía, excepto por Alonso, Valdés y Valeria, a quienes se les había permitido quedarse. Alonso le susurraba furiosamente a Valdés. Su fachada compuesta se había ido, reemplazada por un brillo de sudor en su frente. Valeria parecía confundida y molesta, como si este retraso fuera un inconveniente personal. Todos se pusieron de pie cuando la jueza Torres tomó el estrado. Sostenía el grueso sobre de manila en la mano. El aire estaba cargado de tensión. «Señor Guzmán», dijo la jueza, con su voz resonando con autoridad. Durante su testimonio, juró decir la verdad. Toda la verdad, y nada más que la verdad. Estamos a punto de descubrir si honró ese juramento. Tomó un abrecartas y rasgó el sobre. El sonido del papel al romperse fue antinaturalmente fuerte en la sala de espera silenciosa. El escenario estaba preparado para el acto final. La jueza Torres sacó un fajo de papeles del sobre. La sala del tribunal contuvo el aliento colectivo. Alonso Guzmán estaba de pie junto a la mesa de su abogado, con los nudillos blancos, donde agarraba la madera pulida. Ricardo Valdés parecía pálido, su confianza habitual completamente desaparecida, reemplazada por una mirada de puro pavor.
Valeria Soto, en la primera fila. Se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido en una mezcla de confusión e irritación. Así no era como se suponía que se desarrollaría su victoria. Elena estaba de pie con Carla, con la mano apoyada protectoramente en el estómago. El dolor de su colapso había disminuido a un dolor sordo, eclipsado por la tensión eléctrica que crepitaba en el aire. Pensó en la pequeña fotografía descolorida del bebé llamado Iker, y su corazón latió con fuerza contra sus costillas. Este archivo, la jueza Torres comenzó, su voz un claro y dominante campanazo. Este informe es un informe completo de un investigador privado. Parece que alguien con conocimiento íntimo de la familia Guzmán tiene conciencia. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. El informe detalla un secreto largamente oculto, uno que va al centro mismo de este caso, ya que concierne a asuntos de fraude, herencia e identidad. Sostuvo el primer documento. Era una copia de un certificado de nacimiento. Este es el certificado de nacimiento oficial de Alonso Roberto Guzmán, nacido el 12 de junio de 1985, de Roberto y Leonor Guzmán. El documento que esta corte y el mundo aceptan como un hecho. Luego sostuvo un segundo documento. Y este, dijo, bajando ligeramente la voz, es una copia de otro certificado de nacimiento. Para un tal Iker Rivas, nacido el 5 de mayo de 1985, de una señora Catalina Rivas, una joven enfermera que trabajaba en el mismo hospital donde Leonor Guzmán era una paciente a largo plazo tratada por infertilidad. Alonso se estremeció como si hubiera sido golpeado. El nombre: Iker. Elena contuvo el aliento. El informe detalla una historia trágica, continuó la jueza, con los ojos recorriendo las páginas. Una historia de una pareja desesperada, Roberto y Leonor Guzmán, incapaces de concebir un heredero para su vasta fortuna. Y una historia de una madre soltera joven y sin recursos. Se concertó una adopción privada y legal. Se hizo un pago en efectivo. Y el bebé, Iker Rivas, fue entregado a la familia Guzmán. Los registros del hospital fueron falsificados, e Iker Rivas dejó de existir. En su lugar, nació Alonso Guzmán, el bebé milagro. Un jadeo colectivo recorrió la pequeña audiencia restante en la sala del tribunal. Valdés se desplomó en su silla, luciendo completamente derrotado. El rostro perfectamente maquillado de Valeria era una máscara de incredulidad. ¡Esto es absurdo! Alonso finalmente se atragantó. Su voz se quebró. Es calumnia. Documentos falsificados de algún empleado descontento. Pensé que diría eso, dijo la jueza Torres con calma. Sacó el documento final y más condenatorio del archivo. Por eso la fuente también incluyó esto. Es un informe de laboratorio certificado que contiene los resultados de una prueba de ADN. Lo sostuvo para que el tribunal lo viera. La prueba compara el ADN obtenido secretamente de un vaso utilizado por su padre, Roberto Guzmán, en su club de campo, con el ADN obtenido de una taza de café que usted usó la semana pasada, señor Guzmán. Las muestras fueron proporcionadas al investigador por un miembro de confianza y de mucho tiempo del personal doméstico de los Guzmán, que creía que se estaba cometiendo una gran injusticia con la señora Vidal. La sala estaba en silencio sepulcral. Los resultados son concluyentes, declaró la jueza Torres, su voz resonando con finalidad. La probabilidad de que Roberto Guzmán sea su padre biológico es del 0%. Usted, señor Guzmán, no es un Guzmán de sangre. Usted es, de hecho, Iker Rivas. El nombre pronunciado en el santuario del tribunal,
pareció flotar en el aire, destrozando la ilusión de toda la vida de Alonso. Se tambaleó hacia atrás, su rostro ceniciento. El encanto, la arrogancia, el frío control, todo se desvaneció, revelando a un hombre aterrorizado y desesperado. Era un fraude. Toda su vida, su nombre, su herencia, todo se construyó sobre una mentira. Y de repente, todo tuvo un sentido terrible para Elena. Su obsesión con el legado, su desesperación por un hijo biológico, un verdadero heredero Guzmán, para solidificar su tenue reclamo, su voluntad de destruirla en lugar de arriesgar un divorcio contencioso que pudiera desenterrar los secretos de su familia. Su embarazo no había sido una amenaza para su matrimonio. Había sido una amenaza para su mentira. Pero eso no es todo, dijo la jueza, su mirada ahora dirigida a Valeria. El archivo contenía más. Incluía mensajes de texto entre Alonso e Isabela, mensajes que iban mucho más allá de burlarse de Elena. Detallaban un plan. La jueza Torres leyó uno en voz alta. Una vez que nazca el bebé, solicitamos la custodia total. Con su historial de inestabilidad, ningún tribunal se pondrá de su lado. Lo criamos como nuestro, el verdadero heredero Guzmán. La crueldad insensible y premeditada de esto le quitó el aire a Elena. No solo iban a dejarla, iban a robar a su hijo. Valeria Soto finalmente pareció comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. El hombre al que se había unido no era el poderoso heredero de una dinastía multimillonaria. Era un impostor con un nombre falso. Y a partir de este momento, sin acceso a la fortuna Guzmán, la vida de lujo que había imaginado, el estatus que había anhelado, todo se estaba convirtiendo en polvo ante sus ojos. La sangre drenó de su rostro. Su premio no valía nada. Alonso miró a Elena, sus ojos muy abiertos con un horrible cóctel de odio, miedo y súplica. En ese momento, ella no vio al monstruo que había tratado de destruirla. Vio a un patético niño asustado llamado Iker, que había construido un palacio sobre cimientos de arena y ahora lo estaba viendo ser arrastrado por la marea. La jueza Torres dejó los papeles sobre su estrado. «Señor Valdés», dijo su voz como hielo picado, «dado que su cliente ha cometido perjurio, cometido fraude en este tribunal y parece haberse involucrado en una conspiración para privar ilegalmente a una madre de su hijo, creo que hemos terminado por hoy. Todas las mociones anteriores quedan desestimadas. Todos los bienes conyugales quedan congelados en espera de una investigación completa de la herencia Guzmán, y la custodia temporal exclusiva del niño nonato se concede a la señora Vidal con una orden de restricción permanente contra el señor Guzmán y la señora Soto. El mazo cayó con un golpe seco y definitivo. Fue el sonido del fin del mundo de Alonso y el sonido del comienzo del nuevo mundo de Elena. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Tan pronto como el mazo de la jueza Torres cayó, Ricardo Valdés, un hombre cuya lealtad se extendía solo hasta la cuenta bancaria de su cliente, se volvió hacia Alonso y pronunció 3 palabras tranquilas y devastadoras. «Hemos terminado». Hizo su maletín y salió de la sala del tribunal sin mirar atrás. Alonso se quedó paralizado, una estatua de la ruina. Ya no era Alonso Guzmán, el titán de la industria. Era Iker Rivas, un fantasma con un traje prestado. Se volvió hacia Valeria, su última aliada, con los ojos suplicantes. Ella le devolvió la mirada no con amor o simpatía, sino con puro y no adulterado desprecio. El hombre al que había apostado su futuro era un fraude. «No te atrevas a mirarme», siseó, con la voz baja y venenosa.
Agarró su bolso y prácticamente huyó de la sala del tribunal, abriéndose paso entre los reporteros que ahora pululaban en las puertas, percibiendo una historia mucho más grande que un simple divorcio de sociedad. La última persona a la que miró Alonso fue Elena. Sus ojos se encontraron a través del espacio, ahora vacío. No había triunfo en su mirada. No había un «te lo dije». La rabia se había consumido, dejando solo una profunda y dolorosa tristeza por la vida que podrían haber tenido y por el hombre que él nunca fue. Ella le dio un leve, casi imperceptible asentimiento, un último reconocimiento silencioso del final, y luego le dio la espalda por última vez, dejando que Carla la guiara por una salida lateral privada. La noticia explotó. La farsa del heredero Guzmán se convirtió en el titular de todos los principales medios de comunicación. La historia de la adopción secreta, los registros falsificados y la reclamación fraudulenta de Alonso, o Iker, a la fortuna familiar, fue un escándalo de proporciones épicas. La familia Guzmán, notoriamente privada, se vio sumida en una tormenta de fuego de humillación pública y batallas legales. Roberto Guzmán, un titán derribado por su propio engaño, sufrió un derrame cerebral importante. El imperio comenzó a desmoronarse bajo el peso de sus propias mentiras. El proceso de divorcio se convirtió en una mera formalidad. Con su identidad expuesta y los verdaderos parientes de la familia Guzmán impugnando la reclamación de toda su vida, Alonso no tenía nada con qué negociar. El ático, los coches, las acciones, nada de eso era legalmente suyo para dar o retener. El tribunal concedió a Elena un generoso acuerdo de los bienes conyugales legítimos acumulados durante sus 5 años juntos, más que suficiente para que ella y su hijo comenzaran de nuevo. La batalla por la custodia se desvaneció. Alonso no estaba en posición de luchar por un niño, y no hizo ningún intento de hacerlo. Desapareció de la vida pública, engullido por el escándalo que había tratado desesperadamente de evitar. Elena escuchó un rumor de que había abandonado el país, viviendo bajo su nombre de nacimiento, Iker Rivas, un hombre sin pasado ni futuro. Elena se mudó del ático frío y silencioso a un apartamento luminoso y aireado en un barrio más tranquilo. Era más pequeño, más acogedor y, por primera vez en años, se sentía como propio. Lo llenó no con arte caro y muebles de diseño, sino con sillas cómodas, estanterías de libros sobre arquitectura y el olor a pan horneado. Se reconectó con su antiguo yo, la mujer que existía antes de ser la señora Alonso Guzmán. Comenzó a dibujar de nuevo, sus diseños más innovadores y personales que nunca. El fuego por su carrera, que pensó que se había extinguido, se reavivó en una llama constante y segura. 2 meses después, en la tranquilidad de una nueva mañana, dio a luz a un niño sano y hermoso. Lo llamó Mateo. No Guzmán, no Rivas, sino Vidal, su propio apellido de soltera. Mientras lo sostenía en sus brazos por primera vez, sus pequeños dedos se envolvían alrededor de los suyos. Los últimos vestigios de su antigua vida se desvanecieron. El dolor, la traición, la humillación pública. Todo se desvaneció en el abrumador y feroz amor que sentía por su hijo. Él no era un legado o un heredero de una fortuna fraudulenta. Simplemente era suyo. Una nítida tarde de otoño, unos meses después, Elena se sentó junto a su ventana, meciendo a Mateo para que durmiera. La ciudad bullía de vida abajo, pero en su pequeño apartamento solo había paz. Un paquete había llegado ese mismo día,
era la pequeña caja de metal que había encontrado en el viejo escritorio de Alonso. Carla la había recuperado para ella. Dentro, la fotografía de la joven Catalina Rivas y su bebé Iker la miraban. Con un nuevo sentido de comprensión, Elena ya no vio una historia de fantasmas, sino una tragedia. Una historia de una madre que había perdido a su hijo. Pensó en Alonso por última vez, no con ira, sino con una extraña y distante lástima. Había pasado toda su vida aterrorizado de ser expuesto, y al hacerlo, se había convertido en un hombre cuyo carácter era tan falso como su nombre. Había perseguido un legado que nunca fue suyo, y en el proceso había destruido cualquier posibilidad de crear uno real. Mateo se movió en sus brazos, su aliento cálido contra su piel. Ella miró su rostro dormido y perfecto. Este era su legado. Verdad. Resiliencia. Un amor que era real e incondicional. El drama judicial se sintió como si hubiera sido hace una vida, una escena de la historia de otra persona. Ella había caminado a través del fuego y había salido no quemada, sino forjada. Ya no era solo una esposa o una víctima. Era Elena Vidal, una arquitecta, una madre y una superviviente, que finalmente entraba en el amanecer de una vida que era totalmente, bellamente suya. Reflexión final. La historia de Game On de Elena Vidal es un recordatorio conmovedor de que la verdad, por muy profundamente enterrada que esté, siempre encuentra su camino hacia la superficie. Es un testimonio de la increíble resiliencia del espíritu humano frente a una traición inimaginable. Vemos cómo una vida construida sobre mentiras está destinada a desmoronarse, y cómo la verdadera fuerza a menudo se descubre en nuestros momentos más oscuros. ¿Alguna vez tú o alguien que conoces se ha enfrentado a una situación en la que todo lo que creías se puso patas arriba? ¿Cómo crees que reaccionarías si descubrieras un secreto que cambiara toda tu realidad? Comparte tus pensamientos e historias en los comentarios a continuación. Nos encantaría saber de ti. Si esta historia te conmovió, por favor, dale un pulgar arriba a este video y compártelo con alguien que aprecie una poderosa historia de justicia y renacimiento. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y tocar esa campana de notificaciones para no perderte otra increíble historia de la vida real. Gracias por escuchar.